El significado de la película Autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 12.01. 2021 actualizado 12.12. 2022 El anime de Makoto Shinkai, 5 cm por segundo, et una película con un profundo significado al nivel de El Castillo Ambulante, de Miyazaki. Esta película trata sobre el hecho de que cada momento de la vida no tiene precio, nunca volverá a repetirse. Sin embargo, la gente suele olvidarse de ello. Mucho simplemente no se dan cuenta de que su tiempo es limitado. Malgastan segundo precioso en actividad sin sentido, preocupación y duda. Que mensaje puso el director de la película de anime al final de su obra, 5 cm por segundo? Las ley del tiempo y los niños. El tiempo avanza inexorablemente. El ritmo de la vida se acelera constantemente. En pos de la riqueza material, la gente se condena a una existencia gris y aburrida. No les interesa nada más que el dinero. Los creadores de la película, 5 cm por segundo, invitan a todo a detenerse y mirar a su alrededor. Cada periodo de tiempo es único y bello a su manera. Nadie puede hacer que las agujas de un reloj se detengan. Pero no se moverán más rápido bajo ninguna circunstancia. El autor del proyecto prestó gran atención a los detalles. La gente debería aprender a prestar atención a la belleza de la naturaleza que les rodea. El azul del cielo, paysage único. El ambiente de paz y tranquilidad. Los niños miran el mundo con los ojos muy abiertos. Quieren probarlo todo, tener tiempo para todo. Aún no han aprendido el significado de los bienes materiales y el dinero. No lo necesitan. Los niños saben encontrar la alegría incluso en las cosas familiares. Pero el tiempo no espera a nadie. Atención a los detalles. El significado del final de la película, 5 cm por segundo, es que todo y siempre debe suceder a tiempo. Ningún asunto important debe posponerse, para más tarde. De lo contrario, puede que no llegue a tiempo, o que si demasiado tarde. Eso es lo que les ocurrió a los personajes de la película de anime. Los personajes hicieron plan y previeron su futuro. Pero se olvidaron de simplemente vivir. Su existencia se vio privada de felicidad, alegría, momento brillante. Los creadores de la película no mostraron accidentalmente un tren en la película. Esta imagen recuerda a todo que en la vida las personas son como pasajeros. Están temporalmente en este planeta. Y es muy importante lenar tu vida de sentido, para que luego no tenga que lamentar de haber vivido sin rumbo. El héros y su camino. El final de la película resultó extremadamente emotivo. Ni la actividad laboral, ni las relaciones personales trajeron la felicidad al protagonista. Nunca encontró su vocación. Il avait en su cabeza destellan inmediatamente recuerdo de su despreocupada infancia. Esta chica se convirtió en su ideal, el límite de su sueño. Quizá con ella sería feliz. Pero nunca se atrevió a dar el primer paso hacia ella. La chica también recordaba con cariño a este joven. Sin embargo, su camino se han separado, nunca podrán volver a estar juntos. Con la edad, cambian los puntos de vista y las prioridades vitales. A medida que pasan los años, una persona puede sentirse insatisfecha con su infeliz existencia. Y un día querrá cambiarlo todo, pero no es tiempo suficiente para ello. El significado del final del anime. Los episodios final de la película, 5 cm por segundo, demuestran claramente el valor del tiempo. El tiempo es lo único que no se puede recuperar. Es lo más valioso que tiene todo el mundo. Por lo tanto, no debe malgastarse. Un hombre debe vivir su vida de tal manera que recuerde cada día con gratitud, sin lamentar las oportunidades perdidas. Una película que afirma la vida hace que cada espectador preste atención a su vida. No importa lo que la gente de tu alrededor diga a tu espalda. No debes convertirte en una fuente de rumor. Lo principal es escucharte a ti mismo y comprender lo que realmente quieres.
El protagonista de la película, 5 cm por segundo, se dio cuenta de esto demasiado tarde. Perdió su pájaro de la felicidad. Porque ocurrió esto? El personaje no daba mucha importancia al tiempo. Daba todo por sentado. Pero de repente se dio cuenta. A veces no basta con cambiar completamente de vida. Pero hay que intentarlo. Al final de la película, los personajes no se convertirán en compañeros de vida. Cada uno de ellos sonaba con ello, pero el destino lo ordenó de otra manera. La idea principal del final de la película, 5 cm por segundo, es que hay que aprovechar todas las oportunidades para ser feliz, que brinda la vida. Puede que no haya otra oportunidad. Con esto concluye nuestra disección del significado del anime, 5 cm por segundo. ¿Todavía tiene pregunta o sugerencia? No dejes de escribirla en los comentarios. Bueno, también tenemos una selección de los mejores animes que sin duda aportarán con su trama y significado. Y eso es todo por ahora. Que tenga un cielo en paz sobre tu cabeza y hasta pronto. Valora este artículo Ana d'un comentario quand la respuesta rustem 25.10. 2021 en 7h15 du soir Ana 12.12. 2021 en 4h11 du matin te confonde en algo. ¿A quién has preguntado por los tren? ¿A Miyazaki? Hasta él se tomó su tiempo. El significado de los tren se revela en la indecisión, sentimiento fugaz, no el tiempo y en la falta de voluntad para estropear. Los único recuerdo feliz, no en el hecho de que usted tiene que hace tiempo. El amor siempre va a esperar, especialmente los héros tienen un montón de tiempo. Ana 12.12. 2021 4h12 de l'après-midi usted es algo confuso. ¿A quién sobre los tren preguntó? ¿A Miyazaki? Ni siquiera él tenía prisa. El significado de los tren se revela en la indecisión, sentimiento fugaz, no el tiempo y en la falta de voluntad para estropear. Los único recuerdo feliz, no en el hecho de que usted tiene que hace tiempo. El amor siempre esperará, sobre todo los héros tienen tiempo de sobra. Il y a 05.01. 2023 à las midi 20 Asia 28.10. 2022 a las 17h41 Nunca entendi nada, entiendo el que el autor de este anime quiso transmitir, pero un así en el anime no se revela. Claramente que fut exactamente el que le pasó a Nika en el sentido de los acontecimientos. Il y a 05.01. 2023 en midi 19 autor, creo que tiene una extraña comprensión del significado de la caricatura. Pero de acuerdo, no es tan terrible, pero porque en el artículo sigue señalando que perdrá su oportunidad, no se atrevió y así sucesivamente. ¿Seguro que viste el dibujo animado? Quiero decir que ella estaba siendo proactiva y decisiva en absoluto según tú. 06.01 2023 14h37 No un hombre no debería haber dado el primer paso? Una chica siempre sigue siendo una chica, Nikita 27.05. 2023 a las 13h57 Esto es un estereotipo. Cha un tiempo diferente. Dmitri 21.12. 2023 a las 23h30 Pense que el punto de la película era que a veces las circunstancias son más fuertes que nosotros, por una razón. U otra tenemos que dejar hier nuestro pasado o no habrá futuro. Oncle el manga y canoe no dejó hier su pasado. No pudo encontrarse a sí misma durant 10 años, pero a diferencia de GG encontró la fuerza para contarle a su familia su sentimiento. Pedir consejo, hier a Tokio y conoce al protagonista, al parce justo depuis de la escena en las vías del tren. A pesar del final abierto y un significado más, es necesario no solo ser capaz de dejar ir tu pasado, mirar a tu alrededor y apreciar a la gente que te rodea, sino también luchar por tu sentimiento si es necesario. Lo principal es no quedarse quieto y no mirar al vacío, es que dejarse levar por los sentimientos y convertir el abismo en una ligera melancolía, o luchar hasta el final y poner los puntos sobre las IES. Et que seguir adelante sin lamentarse. Evgenie 13.05
2023 en 1h57 de l'après-midi nos se creo en mi opinion que el director engano à la audiencia. El final et mi extrano, el affu à la boda y luego comenzo la canción que se volverán a ver que va a suceder un milagro en su vida, est momento me asusto. Nadie nunca sabrá que y como por elo que me giorno acetels conclusión que todo ha terminado no veo el punto en el porc todo. Tipo de cosas sucedant en la vida différentes circunstancias sucedant Sabina 15.01. 2024 en 10h33 du matin no creo que est mal interpretando, está claro que los personajes ya no van a estar junto. Está todo dicho, y se ve a cara hablando con su padre si diciendo que falta menos de un mes para la boda. Y que ha conocido a otro hombre con el que se va a casar. Como se suele decir, el agua no mana de la piedra que miente, así que había que hacerlo todo a tiempo, y ahora ella tiene un destino différent y con otro hombre, y el lego tarde. Estaba volando en las nubes y se acordó. Lo siento. Tuve una historia así en mi vida a una edad temprana, un chico vino a clase con nosotros y luego se fue, éramos buenos amigos, siempre. Me contaba todo y compartíamos todo junto, y luego se fue. Nos encontramos depuis de un tiempo y teníamos 20 años. Me pidió que me casara con él, pero yo no estaba preparada en ese momento, así que solo éramos amigos. Y el destino siempre nos divorció a diferentes ciudades, y siempre quiso estar junto a mí. Y entonces en 2021, el destino nos vuelve juntar. Y termine metiendo la pata como siempre lo hago. Y yo misma podría haber corregido en su momento porque la culpa fue mía, pero no elo y si el resultado fue algún periodo que quise escribir yo, pero accidentalmente a través de un amigo se enteró por su amigo que se casó el año pasado en agosto, eso y todo. Así que era necesario darse cuenta no en vano el destino no chocó más de una vez. Oksana 25.10. 2023 à las minuit el autor del blog tiene una actitud pesimista. No se puede estar tan abajo. Marinel 11.02. 2024 en 2-3h56 du matin et estupendo que haya tanto punto de vista sobre el significado de la vinta. Quería señalar inmediatamente la interesante opinión del autor del artículo, así como el estilo de presentación de los pensamientos. Muy bien escrito en sílaba, palabra sencilla, pero al mismo tiempo poética. El final abierto permite a los espectadores desarrollar la historia por sí mismo, el director no le pone en un marco, sino que le da la oportunidad de volar a su antojo, así como la imposición de su propia visión a partir de la experiencia. Me pareció que el protagonista no esperó a encontrarse con Akari, y se quedó con Kanai, porque ese día hubo tanta señal de arriba, 5 km por hora. Motorota, lanzamiento de cohete, que al final siguieron intentando estar juntos. Tras una corta relación, rompieron, pero ella siguió la mandole, se ve en el episodio final, es decir, él cambió la grula en él. Cielo por un pájaro en la mano a Cari, mientras tanto, conoció a otro y se casó con el canal sigue sufriendo por el protagonista y el protagonista está sumido en una profunda depresión. Eso y todo moraleja valora tu tiempo, no pierda la oportunidad, habla de tu sentimiento. Admin.